gustaría que pensemos en la Biblia en esta mañana y pensemos cómo puede ayudarnos a nosotros. Pensemos qué es la Biblia. Pensemos por qué Dios nos dio la Biblia. Pensemos para qué tenemos la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Y hay dos textos. El primero que quiero leer, lo leímos hace poquito en Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Allí es Dios mismo que le está hablando a Josué. Y diría que nos está hablando a todos nosotros. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás viviendo esto? Nunca se apartará, y es el mismo Dios que está hablándonos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia, la palabra de Dios. Y otro texto que vamos a repetir varias veces hoy, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, probablemente muchos también lo puedan citar de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso porque es de Dios. Pero piensen en lo siguiente. Hay por lo menos 40 escritores distintos, de todo tipo. Hay grandes líderes, hay reyes, hay profetas, hay recaudadores de impuestos, hay médicos, hay pescadores. Es una gama muy, muy grande de personajes que han escrito la Biblia. Ya unir en una biblioteca como es la Biblia a tantos distintos escritores sería muy difícil. Pero lo más difícil todavía es que estos escritores hayan escrito la Biblia en por lo menos 1600 años de distancia del primero al último. Un hilo conductor a través de 1600 años. Nosotros tenemos 200 años de país y no nos ponemos de acuerdo. Imagínense la Biblia, la palabra de Dios, 1600 años. Y lo maravilloso es que todos estos libros, toda la Biblia, concuerda en un tema central. Concuerda en un solo tema. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y la Biblia nos demuestra lo extraordinario que es Dios. Algo fabuloso. Un libro que ha pasado a través de los años. Lo han querido combatir, lo han quemado, han perseguido a quienes tenían este libro. Sin embargo, Dios mantuvo su palabra. Dios mantuvo lo que Él decía. Lo iba a contar después, pero bueno, lo cuento ahora que salió el tema de la persecución. Todavía hoy en día, en muchísimos países, se sigue persiguiendo a los cristianos. Anoche me llegaba un videíto de una iglesia
A ver, ya que estamos, lo voy a... Samuel, ¿en qué localidad era? Mozambique. En Mozambique estaban reunidos los cristianos en un edificio de varios pisos. Les incendiaron la iglesia y ahí estaban saltando desde ese tercer o cuarto piso al vacío, tratando de salvarse. ¿Por qué? Por seguir a Dios, por seguir a la Biblia. Mi abuelo contaba, mi abuelo materno era de descendencia francesa, y contaba de cómo se perseguía a aquellos que tenían la Biblia. Y caía un jefe que dirigía a varios soldados de improviso en cualquier casa. Entraba a la casa y revisaban, tiraban todo abajo. Pero Dios protegía su palabra. Una vez la mujer estaba amasando pan. Lo que no sabían que adentro del pan estaba el pan de vida, escondida la Biblia. Otra vez, cuando llegaba el jefe que venía para combatir y demás, le decía, denme una silla para sentarme mientras los demás revisan todo. Y le pasaban un sillón parecido a ese que está ahí. Y él se sentaba, y lo que jamás imaginó que había un doble fondo, y en el doble fondo estaba la Biblia. Y Dios protegía su palabra de una manera maravillosa. Por más que el hombre quiera perseguir a la Biblia, Dios nos la ha dado, es su palabra, y va a pasar todo menos su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y anoté algunas cosas sobre la Biblia. Lo primero, la Biblia es inspirada por Dios. En su contenido, estamos hablando del contenido de la Biblia. El contenido de la Biblia es inspirado por Dios. Lo dice aquí lo que acabamos de leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No importa si vos eras Moisés, David, Lucas, Juan. Dios se encargaba de poner el mensaje que Él quería en la Biblia. La Biblia, el contenido de la Biblia es inspirado por Dios. El mensaje de la Biblia, la línea de ese mensaje que transcurrió tanto tiempo, es inspirado por Dios. ¿Lo crees? Amén, muy bien. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Actúas en consecuencia? ¿Crees que es inspirado por Dios? Y entonces la lees, la ves como inspirada por Dios. A veces hacemos cosas tontas. Una vez compré un escritorio de estos que venden en Easy, y viene un paquete muy lindo y un libro de instrucciones. Y tenía su complejidad para armarlo, tenía como 30 pasos. Y allá por el paso 12 decía, ahora ponga este tornillo. Puse el tornillo, seguí, y un poquito más adelante decía en el paso 13 o 14, saque ahora ese tornillo. Pero si ya lo puse, ¿para qué voy a sacarlo? No, esto tiene que estar mal, ¿no? No, pero yo lo dejo. Lo dejé allá por el paso 25. Me enteré para qué había que sacar ese tornillo. Conclusión, vuelta al paso 12. Y a veces con la vida hacemos lo mismo. Dios nos dio un manual perfecto para nuestra vida. Y nosotros a veces tratamos de hacer la nuestra. ¿Para qué va a decir la Biblia esto que dice ahí en los 10 mandamientos? ¿Para qué? Está bien, estos 9 los voy a cumplir. Este lo dejo. Y después vas a tener que retroceder. O vas a retroceder en tu vida. Toda la Biblia es inspirada por Dios. El contenido de la Biblia es Dios hablándote a vos. Por supuesto que es Dios hablando a toda la humanidad, pero a veces nos escondemos, decimos, sí, Dios nos habla a todos, qué lindo. Parecemos la hinchada de fútbol, todos.
Dios te habla en la Biblia a vos. Cuando vos abrís tu Biblia cada mañana, a la noche, cuando lo hagas, cuando vos abrís tu Biblia, pensá que Dios te está hablando a vos. El contenido de la Biblia es inspirado por Dios. Ahora, la naturaleza de la Biblia. Juan, capítulo 10, versículo 35. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? Ya lo tenemos ahí arriba, más rápido que yo, muy bien. Juan 10, 35. Y dice en la última parte, la Escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Su naturaleza es inquebrantable. Y por más que se trató de quebrar esto en la Biblia, no pudieron. En el tiempo de Jesús, cuántas veces los fariseos, los escribas, trataban de quebrarle. Justamente en el versículo que acabamos de leer, estaban queriendo apedrearlo por las cosas que decía. Y él les dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Estaban en medio de una discusión y lo que decís es una blasfemia, te vamos a apedrear. La Escritura no puede ser quebrantada. La Biblia tiene un significado y un valor permanente. Otra vez les vuelvo a decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Trataste alguna vez de quebrar la Biblia? ¿Trataste alguna vez de encontrarle a ver de dónde está el error? A ver, esto no es así. Esto era hace mucho tiempo, ahora cambiaron las cosas. Ahora es todo más laxo. Ahora es todo más como a vos te guste, como a vos te parezca. Ahora el mensaje que nos da toda la sociedad es, ¿vos te sentís bien con lo que haces? Dale para adelante. ¿A vos te parece que está bien? Dale para adelante. Ese es el mensaje que se está tratando de imponer hoy día. Sin embargo, la Biblia tiene un significado y un valor permanente. Cuando surjan ideas nuevas, cuando pasen cosas que no estás seguro, anda a la Biblia y consultalo. La Biblia es inquebrantable. La Biblia no se equivoca. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, es inspirada por Dios, es inquebrantable, pero también toda la Biblia, hablábamos de un tema central, es una revelación del Señor Jesucristo. El objetivo de la Biblia es una revelación del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, dice, allí hay dos versículos, Juan capítulo 19, 36 y 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Está hablando del momento de la crucifixión del Señor. No será quebrado hueso suyo. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Ya estaba anunciado por los profetas desde hacía mucho tiempo. Y 600 años después, las cosas sucedían de acuerdo a como la Biblia lo decía. Versículo 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Otro autor, otra persona, diciendo, mirarán al que traspasaron. ¿Quieren ir a Lucas capítulo 24? Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El mismo Señor Jesucristo hablando. Comenzando por Moisés y los profetas. ¿Y qué? Les decía lo que de él decían. Lo que de él decían. Versículo ahí mismo 32. ¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía el corazón? La Biblia es una revelación del Señor Jesucristo. ¿Quiere abrir Génesis? Mire la historia de Abel. Abra Génesis, mire la historia de Isaac. Abra Génesis, mire la historia de José. Y seguimos adelante. Toda la Biblia es una revelación del Señor Jesucristo y cuál era su objetivo. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesucristo. Ese es el mensaje que la Biblia nos deja. El hilo central de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último de Apocalipsis, hasta el último capítulo. La Biblia es una revelación del Señor Jesucristo. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Le conoces como Salvador? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Revelación, inspiración, una palabra inquebrantable. La Biblia es maravillosa. ¿La lees, la Biblia? Ayer pensaba, agarré así el telefonito, puse un programita, que tienen muchos, de la Biblia, y si usted pone ahí versión, y empiezan a aparecer versiones. En este así aparatito usted puede tener, 40 versiones distintas de la Biblia. Que la Biblia de Cipriano de Valera, que la Biblia, Cipriano de Valera y Reina. Son dos personas distintas. Casiodoro de la Reina, Cipriano de Valera. Ahí estamos bien. La primer Biblia que se llamaba del oso. ¿Por qué la Biblia del oso? Bueno, no sé quién puso un dibujito de un oso ahí en la primer Biblia impresa. Después vino la del cántaro también por la misma situación. ¿Y cuántas Biblias hay? Y podemos buscar distintas versiones, podemos tratar de encontrar distintos modos. Jamás tuvimos tanta facilidad. Antes había una Biblia por casa, si es que había, y había que defenderla como les contaba recién. Ahora, cualquiera que tiene un teléfono puede tener 40 Biblias distintas así a su disposición. ¿La amamos? Ama la Biblia que Dios nos ha dado. La Biblia también es concreta y definitiva. Tiene un mensaje concreto y definitivo. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia no anda con medias tintas. La Biblia tiene un mensaje claro, preciso. A veces nosotros tenemos que empezar a hablar con alguien y buscamos cómo endulzarle el asunto. A veces nos cuesta hablar de pecado y empezamos a hablar de fallas, de faltas, de errores, La Biblia llama al pecado pecado. Es un mensaje concreto, definitivo. Conforme a las Escrituras. Todo lo que pasa en la Biblia, ese mensaje, es de importancia vital para el hombre. Concreta y definitiva. Pero seguimos. ¿Cómo es el carácter de la Biblia? Por lo menos en esta que tengo yo aquí,
y creo que en la mayoría de todas ustedes, dice algo más que Biblia. ¿Qué dice? Santa Biblia. Santa Biblia. ¿Por qué? ¿Qué significa santidad? Santidad significa separación. Separación para un uso específico. La Biblia tiene el carácter de santidad, porque es separada para darle un uso específico. Y como les dije al principio, íbamos a usar varias veces 2 Timoteo. La Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El carácter de la Biblia es de santidad. Allí mismo, 2 Timoteo, la aplicación de la Biblia es útil. La Biblia es útil para un montón de cosas. ¿Te enseña la Biblia? ¿Aprendés de la Biblia? Gracias a Dios por tantas escuelas dominicales, por tantas horas felices, por tantos lugares donde se enseña la Biblia. La Biblia sirve para eso, sirve para enseñarnos. No importa si sos doctor, máster, súper en teología, o si hace el primer día que llegaste aquí. La misma Biblia sirve para todos. La Biblia es útil para enseñar. Siempre hay algo nuevo para aprender de su mensaje. La Biblia también es útil para redarguir. ¿Cuántas veces habrás leído algo en la Biblia y esto me lo están diciendo a mí? Me está señalando el error. Me está señalando que estoy equivocado. ¿Se acuerdan un ejemplo clarísimo? David. Cuando fue el profeta Natán a contarle una historia y termina diciéndole, ese hombre sos vos. Y muchas veces cuando nos ponemos adelante de la Biblia, con el corazón abierto, con el oído atento, la Biblia te dice, este sos vos. Esto que estás buscando está acá en la Biblia para corregirte, para redarguir, para hacer la conciencia, que la conciencia trabaje. También para corregir, te va a decir para dónde tenés que ir. Cuando tenemos una planta que va creciendo a como quiere, a veces hay que ponerle un tutor, un palito, algo, agarrarla de algún lado. ¿Para qué? Para que no se vaya para donde no debe, para que crezca derecha. La Biblia es útil para corregir. ¿Corregís tu vida con la Biblia? A la plantita seguro el tutor ese mucho no le va a gustar, ¿eh? No nos gusta, ni a la plantita ni a nosotros, que alguien nos esté diciendo qué hay que hacer para estar derecho, para estar bien. Sin embargo, la Biblia, en su aplicación, es útil para nosotros. Para instruir en justicia. Si hay un tema en el que estamos todos muy alterados o escuchando, es en la justicia. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿La justicia tiene siempre los ojos vendados o a veces levanta un poquito la venda por alguna causa? La Biblia sirve para instruir en justicia. Y haríamos muy bien en opinar, trabajar si es que podemos trabajar en ello, de acuerdo a lo que la Biblia plantea, de acuerdo a las normas que pone la Biblia. Y por último, la Biblia es divina en su autoridad. La Biblia es divina en su autoridad, o sea, la Biblia es de Dios.
tiene la autoridad del Dios mismo. Fíjense, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, hablando justamente de la palabra de Dios, de la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia tiene la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces habrán escuchado de distintas ideas sobre la tierra, distintas ideas científicas, y después al poco tiempo se enteraron que sí, pero la Biblia ya decía esto como era, La Biblia tiene autoridad de Dios, el que hizo al mundo. La Biblia decía en la antigüedad que Dios había instalado al mundo en su órbita. Dios había, dice el pasaje, colgado al mundo, y nadie se imaginaba un mundo colgado. ¿De dónde? ¿Qué fuerza lo sostiene? Sin embargo, Dios al mundo lo instaló en su órbita. Y cuando lo decía, era autoridad divina. Lo decía Job. Dios, con la Biblia, muestra su autoridad. Y recuerden el pasaje del Señor Jesucristo. Cuando Él tuvo que combatir al diablo o resistir al diablo, ¿qué fue lo que usó? La palabra de Dios. Escrito está tal cosa. Escrito está tal otra. Escrito está. El Señor Jesucristo, que podía ser y tenía 20 legiones de ángeles para ayudarle. El Señor Jesucristo, que podía decir, se seca el mar, se abre la tierra, disponía del poder para hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando tenía que hablar a los demás, cuando tenía que resistir al diablo, usaba la Biblia. Con ella Él derrotó al diablo. ¿Y saben lo maravilloso? Es que la Biblia que tenés ahí en tu mano, Dios la puso en tus manos con la misma finalidad. Con la finalidad de que vivas una vida distinta. Con la finalidad de que si alguien te tienta, si alguien quiere cambiar tu manera de pensar, puedas decir, escrito está. Si el Señor Jesucristo usaba la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? Él era perfecto, nosotros no lo somos. ¿Usamos la palabra de Dios? Un breve repaso. La Biblia es inspirada por Dios, es inquebrantable, es una revelación del Señor Jesucristo, es concreta y definitiva, es santa, es útil y es divina, es de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Amás tu Biblia? ¿Lees tu Biblia? ¿Seguís tu Biblia? ¿Usás tu Biblia? Demos gracias a Dios por su palabra y aprovechémosla y aprovechemos la libertad que tenemos en este país para usarla. Muchos otros lugares pidiendo por favor que alguien les acerque una Biblia. A veces hay una Biblia para un pueblo entero. Nosotros disponemos de las Biblias que querramos
¿La estamos siguiendo? Que en el mes de la Biblia por ahí hagamos un momento de reflexión para saber qué es lo que tenemos en las manos. Amén.